ciudades limpias, calles llenas de cafés con encanto, trenes que llegan puntuales, seguridad y calidad de vida que parecen sacadas de una postal. Esa es la imagen que mucha gente tiene cuando habla de vivir en Europa. Ahora bien, ¿y si te dijera que hay un país dentro de la Unión Europea que parece vivir en una realidad paralela? Un lugar que alberga paisajes impresionantes y una historia milenaria, pero que ve, año tras año, cómo sus habitantes se marchan sin mirar atrás. ¿Qué lleva a tanta gente a abandonar lo que podría ser el hogar perfecto? Hoy, en Bello Mundo, conocerás la otra cara de Bulgaria y descubrirás por qué se ha ganado el título de país europeo donde nadie quiere vivir. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Bulgaria se encuentra en el sureste de Europa, en la península balcánica. Al norte limita con Rumanía, separada en gran parte por el río Danubio. Al este está bañada por el Mar Negro, con más de 200 kilómetros de costa. Al oeste limita con Serbia y Macedonia del Norte. Al sur colinda con Grecia y Turquía, dos puertas de entrada al Mediterráneo y a Asia. El territorio no es enorme, pero tampoco es pequeño. Tiene unos 111.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Cuba. La geografía es variada. En el centro, la cordillera de los Balcanes atraviesa el país de oeste a este, creando barreras naturales y paisajes espectaculares. En el suroeste se encuentran las montañas Rila y Pirin, donde se encuentra el pico más alto de toda la península balcánica, el Musala, con casi 3.000 metros de altitud. En la costa del Mar Negro, el relieve es más suave, con playas que, en verano, atraen a turistas de Europa del Este. El clima varía mucho según la región. En el norte y el interior, los inviernos son largos y fríos, con fuertes nevadas. En el sur y la costa, los veranos pueden ser calurosos, pero sin el calor extremo del Mediterráneo. Esta combinación de ubicación estratégica y terreno diverso ha moldeado la historia del país, y de eso vamos a hablar ahora. Número 2. Historia. Bulgaria nunca ha tenido una historia tranquila. Al estar en el corazón de los Balcanes, siempre ha sido un paso obligado para comerciantes, ejércitos e imperios. Una posición que podría haber traído solo prosperidad, pero que, en la práctica, situó al país en el centro de disputas durante siglos. En el siglo VII, las comunidades locales se unieron y formaron un reino fuerte, capaz de resistir a vecinos poderosos. Poco después, este reino se expandió y, en el siglo X, vivió su edad de oro. Las fronteras avanzaron, el comercio creció y la cultura cobró tal fuerza que de allí surgió el alfabeto que aún hoy se utiliza en varios países eslavos. Pero la marea cambió. En el siglo XI, Bulgaria fue conquistada por el Imperio Bizantino. Durante casi 200 años, vivió bajo dominio extranjero, hasta recuperar la independencia en el siglo XIII. Este segundo período de fuerza duró poco. A finales del siglo XIV, el Imperio Otomano avanzó y tomó el control. Fueron casi 500 años de dominio, en los que la fe y las tradiciones resistieron, pero la autonomía desapareció. La independencia volvió a finales del siglo XIX, con la ayuda de las potencias europeas. La población vio ese momento como un nuevo comienzo, pero el siglo XX traería nuevos retos. En las guerras mundiales, Bulgaria forjó alianzas que le costaron muy caras. Perdió territorios, sufrió ocupaciones y, en la posguerra, cayó en la órbita de la Unión Soviética, convirtiéndose en una república socialista. No fue hasta 1989, con la caída del régimen, que el país inició la transición hacia la democracia y la economía de mercado. Pocos años después, buscó acercarse a Occidente,
ingresando en la OTAN en 2004 y en la Unión Europea en 2007. Pero incluso con estos logros, la vida para quienes viven aquí no se ha vuelto tan estable como parecía. Número 3. El pueblo búlgaro. La mayoría de la población está formada por búlgaros étnicos, que representan alrededor del 85% de los habitantes. El resto se divide principalmente entre turcos y gitanos romaníes, además de pequeñas minorías armenias, rusas y otras comunidades que se han establecido a lo largo de los siglos. Todos comparten un elemento central: el idioma. El búlgaro es el idioma oficial y tiene una importancia especial. Se escribe en el alfabeto cirílico, creado hace más de 1000 años y que se extendió a varios otros países. Este legado lingüístico es motivo de orgullo nacional. En cuanto a la religión, predomina la tradición ortodoxa. Casi 3/4 partes de la población profesa la Iglesia Ortodoxa búlgara, mientras que la minoría turca mantiene la fe musulmana y parte de la población romaní se divide entre el cristianismo y el islam. La cultura es rica y está muy marcada por el folclore, la música y las danzas típicas, como el oro, que reúne a la gente en animados círculos durante las fiestas y celebraciones. También existe un fuerte vínculo con la tierra. Incluso quienes viven en las ciudades conservan recuerdos y costumbres relacionadas con el campo, como cultivar huertos y preparar recetas que se transmiten de generación en generación. Pero esta fuerte identidad no impide que la población esté disminuyendo. Los que están dentro quieren salir y los que están fuera no quieren entrar. Es lo que vamos a ver ahora. Número 4. Pobreza y desigualdad. En Bulgaria, lo que separa el lujo de la miseria puede ser solo una calle. Por un lado, escaparates con marcas importadas y cafeterías modernas. Al otro, edificios en ruinas, calles llenas de baches y familias que viven con menos de lo mínimo necesario para el mes. El salario mínimo, de 551 euros, es el más bajo de toda la Unión Europea. En los barrios céntricos de Sofía, la mitad de esa cantidad se va solo en el alquiler de un pequeño apartamento. En el interior, el coste de la vida es menor, pero el problema es otro: no hay trabajo. Las industrias han cerrado, los comercios han desaparecido, y muchos pueblos se han quedado reducidos a calles vacías y casas abandonadas. Casi 1 de cada 4 búlgaros vive en riesgo de pobreza. Entre los niños, la situación es aún más alarmante. Casi el 28% crece sin acceso a recursos básicos. Para muchas familias, el sustento proviene del dinero que envían familiares que ya han abandonado el país. Estas remesas mantienen las mesas llenas y las cuentas pagadas, pero también son la prueba viviente de que, para gran parte de la población, la única salida ha sido buscar un futuro en otro lugar. Y esta escasez no solo afecta al bolsillo. Número 5. Sanidad y educación precarias. En muchos pueblos, el centro de salud más cercano se encuentra a horas de distancia. Y, cuando el paciente llega, es habitual encontrar una sala pequeña, con poco equipamiento y un único médico atendiendo a varias comunidades al mismo tiempo. En las ciudades, la estructura parece mejor, pero falta personal. Los médicos y enfermeros formados aquí cruzan la frontera en busca de salarios más altos, dejando los hospitales con equipos reducidos y sobrecargados, equipos antiguos, falta de medicamentos y edificios que no han sido renovados en décadas completan el panorama. La educación sigue el mismo patrón. Las tasas de alfabetización son altas, pero eso no garantiza la calidad. Las escuelas con infraestructura precaria, profesores mal pagados y clases mixtas son comunes, especialmente en las zonas rurales. En algunos lugares, niños de diferentes edades comparten la misma aula
y el mismo profesor, porque no hay otra alternativa. En las ciudades más grandes, las mejores escuelas son privadas y caras. Quienes no pueden pagarlas solo tienen la opción de la red pública, que intenta hacer lo posible con recursos limitados. Esta fragilidad en los dos sectores más básicos, la salud y la educación, no solo compromete el presente, sino que aleja el futuro. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Cada vez más personas, especialmente jóvenes calificados, están abandonando el país. Número 6. Fuga de cerebros y crisis demográfica. Trenes abarrotados, aeropuertos concurridos y maletas siempre a mano. Para mucha gente de aquí, el viaje no es de vacaciones, es una partida definitiva. A diferencia de lo que se ve en otros países que enfrentan pobreza e inestabilidad, aquí la violencia no es la principal razón para irse. Las tasas de criminalidad son bajas y el país suele ocupar buenos puestos en los índices de seguridad de Europa. Se puede caminar por las calles de muchas ciudades sin miedo a los robos o los ataques, y los delitos violentos son poco frecuentes. Para quienes vienen de fuera, esta tranquilidad puede incluso sorprender, pero para quienes viven aquí, no es suficiente para compensar la falta de perspectivas. En las últimas décadas, millones de personas han abandonado el país para intentar ganarse la vida en otros lugares de Europa. El flujo es tan grande que la población ha pasado de unos 9 millones en la década de los 80 a poco más de 6,5 millones en la actualidad. Y las previsiones indican que esta cifra podría reducirse a la mitad para el año 2070. Los que más se van son los jóvenes y cualificados, médicos, ingenieros, profesores, programadores, gente formada aquí, pero que decide utilizar su talento en países donde los salarios son más altos, las oportunidades son mayores y la estabilidad parece más garantizada. El impacto es visible. Pueblos enteros se envejecen, con calles silenciosas y casas vacías. Las escuelas cierran por falta de alumnos, los negocios desaparecen por falta de clientes, y los pocos que se quedan tienen la sensación de vivir en lugares que se están apagando. Es un ciclo difícil de romper. Menos gente significa menos mano de obra y menos consumo, lo que debilita la economía. Y esto, a su vez, da más motivos para que otros hagan las maletas y se marchen. Esta ausencia constante de quienes podrían ayudar a reconstruir el país deja huellas que no se resuelven solo con inversión. Y mientras el país pierde a sus habitantes, la infraestructura que queda atrás muestra claros signos de abandono. Número 7. Infraestructura y servicios públicos deteriorados. Edificios públicos con pintura descascarada, baches que atraviesan el asfalto de punta a punta y estaciones de tren detenidas en el tiempo. En muchas regiones, la escena es la misma: construcciones antiguas, poco o ningún cuidado y obras que nunca terminan. A pesar de contar con fondos de la Unión Europea, la modernización avanza lentamente. Las carreteras importantes acumulan años de retraso en las reformas, los hospitales funcionan con equipos obsoletos y barrios enteros siguen sin saneamiento adecuado. En las ciudades más pequeñas es común ver escuelas y centros comunitarios cerrados, mientras que las estructuras históricas se deterioran sin mantenimiento. En las zonas rurales, la situación es aún más evidente: calles sin asfaltar, alumbrado precario y servicios básicos que dependen de soluciones improvisadas. Este abandono no es solo estético, afecta directamente a la vida de las personas. Una carretera en mal estado puede suponer un retraso para llegar al trabajo o al hospital. Una red eléctrica inestable compromete los negocios y la vida cotidiana de las familias. Sobre el papel, hay inversiones y proyectos para cambiar esta situación. En la práctica,
gran parte se pierde en licitaciones largas, mala gestión e intereses que no dan prioridad a la población. Y cuando hablamos de obras y recursos que no llegan a su destino, llegamos inevitablemente a un viejo conocido de los búlgaros, la corrupción. Número 8. Corrupción sistémica. En las conversaciones de bar, en las colas del mercado, en los pasillos de las oficinas públicas, la palabra corrupción aparece como si formara parte del vocabulario cotidiano. Para muchos búlgaros, es como un cáncer que corroe el país desde dentro. Se esperaba que la entrada en la Unión Europea trajera más transparencia. Pero casi 2 décadas después, el país sigue entre los últimos puestos del bloque en los índices de percepción de la corrupción. En 2024, ocupaba el puesto 76º a nivel mundial, empatado con Hungría y Rumanía. Algunos casos han adquirido nombre propio y espacio en las noticias internacionales. En 2017, el Sujuk Gate mostró a un diputado utilizando su influencia para recibir kilos de sujuk, la salchicha típica, y otros alimentos sin pagar, prometiendo favores políticos a cambio. 2 años después, el Apartment Gate reveló que políticos de alto rango compraban inmuebles de lujo en Sofía por valores muy por debajo del mercado, a menudo a constructoras con contratos públicos. En 2020, la paciencia se agotó. Durante meses, las plazas se llenaron de manifestantes que exigían la dimisión del entonces primer ministro Boyko Borisov y del fiscal general, acusados de capturar el poder judicial y favorecer a sus aliados. El clima era tan tenso que incluso la Unión Europea, generalmente cautelosa, publicó informes duros exigiendo reformas. Pero el problema no radica solo en los grandes escándalos que aparecen en los titulares, sino que también se manifiesta en la pequeña corrupción cotidiana. Una encuesta reciente reveló que 1 de cada 4 ciudadanos que necesitó médicos, policías, inspectores o jueces admitió haber pagado sobornos, ofrecido regalos o favores para resolver problemas. Las pequeñas propinas para que un policía haga la vista gorda ante una infracción son parte de la rutina. Los efectos de esta corrupción se ven en el día a día: carreteras llenas de baches, hospitales sin suministros, edificios públicos en ruinas, obras sobrevaloradas e inacabadas. Las propiedades públicas se venden a precios irrisorios a aliados políticos, dejando fábricas y edificios históricos abandonados. Ha habido intentos de reacción. En 2021, el gobierno reformista de Kirill Petkov adoptó el lema «Tolerancia cero con la corrupción». Expulsó a 70 diplomáticos rusos implicados en influencia indebida y desmanteló bandas que adulteraban alimentos. Pero solo duró 6 meses, derrocado por alianzas inestables y la represalia de los grupos afectados. Aún así, algo empieza a cambiar. Las protestas, las investigaciones periodísticas y la presión internacional aumentan el coste político de mantener las cosas como están. Se están debatiendo nuevas leyes contra el soborno y la protección de los denunciantes, y la Unión Europea ya condiciona parte de sus recursos a reformas reales en el poder judicial. Pero, hasta que estos cambios se materialicen, la corrupción sigue siendo una de las principales razones por las que tantos búlgaros hacen las maletas y buscan una vida en otro lugar. Número 9. El futuro y la adopción del euro. Tras años de espera y negociaciones, ya hay fecha. El 1 de enero de 2026, Bulgaria cambiará el lev, su moneda, por el euro. Es la promesa de una integración total en el núcleo económico de la Unión Europea. Para el gobierno, este es el cambio que necesita el país. La apuesta es que la nueva moneda atraiga inversiones, facilite el comercio y genere mejores empleos. La conversión se realizará con un tipo de cambio fijo y, según las autoridades,
irá acompañada de medidas para evitar aumentos abusivos de los precios. Pero no todos están convencidos. Parte de la población teme que, como ya ha ocurrido en otros países, el costo de vida suba antes de que aparezcan los beneficios. Y el escepticismo no viene de la nada. Muchas promesas de prosperidad se han quedado en el camino en las últimas décadas. La entrada en la zona euro es, sin duda, un paso importante, pero por sí sola no va a resolver las heridas abiertas por años de corrupción, desigualdad y la fuga masiva de jóvenes y profesionales cualificados. Para convencer a sus ciudadanos de que se queden, el país tendrá que demostrar que sabe transformar los beneficios económicos en mejoras reales en la vida cotidiana. Hasta entonces, Bulgaria sigue siendo un lugar seguro y rico en cultura, pero donde, para muchos, la esperanza de un futuro mejor sigue pareciendo estar al otro lado de la frontera. Y por hoy, aquí terminamos. ¿Entiendes ahora por qué nadie quiere vivir en Bulgaria? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta historia? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, que muestra lo que nadie cuenta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, nos embarcamos hacia un nuevo destino. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta la próxima aventura por este bello mundo, que a veces no es tan bello.